Hola, buenos días a todos de nuevo. Vamos a continuar la exposición del tema primero sobre la filosofía, la definición de la filosofía y sus partes. Y habíamos quedado en el vídeo anterior en la exposición de la antropología, ¿no? del espacio antropológico de Gustavo Bueno, que habíamos dicho que lo situamos en relación con un problema que plantea Kant al poner como parte última a la que debe ir orientada la filosofía a la explicación del hombre. La pregunta previa que hace Kant es ¿qué podemos conocer en todo su sentido, en el sentido teórico práctico? Y apuntaría Kant entonces a que estas preguntas previas que podemos conocer, que son preguntas de naturaleza gnoseológica, ¿no? Sería la primera parte de la filosofía primera para Kant es la gnoseología, como dijimos. No es la ontología como era para Aristóteles, la metafísica, es al revés. De todas maneras, Kant, al responder en la crítica de la razón pura a la pregunta ¿qué podemos conocer?, responde también a la pregunta ¿qué es el ser? Lo que pasa es que la responde después de haber explicado qué es el conocimiento humano y cuáles son sus límites. Dentro de esos límites cabe decir lo que es el ser, lo que es la pregunta ontológica, ¿no? La segunda parte importante de la filosofía, que es la ontología. Y Kant responde en la crítica de la razón pura, como dijimos, en la segunda parte de la crítica de la razón pura, en la lógica, sobre todo en la lógica dialéctica, la parte dialéctica de la lógica. Ahí responde Kant analizando la ontología de Wolff, un discípulo de Leibniz, Christian Wolff, no puedo escribir ahora el nombre, pero esta ontología, o esta llamada también metafísica moderna, es la que Kant critica, pero a la vez pone la idea de una nueva ontología en la cual las ideas son ideas regulativas, no son ideas constitutivas, y todo esto que supongo que os conocéis, o por lo menos no lo puedo explicar aquí ahora, es propio de un curso de historia de la filosofía, lo veréis unos cursos más adelante, la explicación de estas ideas. Solamente tenéis que creerme que Kant pues establece primero estas dos partes, la gnoseología y la ontología, que están relacionadas, aunque la preferencia en principio se parte de la gnoseología, de la cual se puede después deducir una ontología que a su vez puede reactuar, ¿no?, sobre la gnoseología, como lo afirmarán sobre todo los sucesores de Kant, Fichte o Hegel, ¿no?, que tienen una idea más dialéctica, ¿no?, de estas relaciones entre ontología y gnoseología. Pero después quedaba la antropología, que estábamos hablando de ella, como la parte última, para la cual la gnoseología y la ontología son una preparación, ¿no? De hecho, Kant llama a las tres críticas, y a la crítica de la razón pura, una propedéutica, dice Kant, ¿no? Un análisis propedéutico previo que es necesario en una filosofía crítica para después pasar a responder la pregunta más importante, que es la pregunta ¿qué es el hombre? Y que es la pregunta antropológica. Bien, habíamos visto cómo esta idea fue retomada de una forma muy interesante por Heidegger, el filósofo del siglo XX, ¿no?, tan influyente. Heidegger considera que Kant habría iniciado aquí el desarrollo de una antropología filosófica, que sería una antropología fundamental, o una antropología que trataría del ser y del conocer, de las dos cosas, ¿no? Una antropología que no sería una antropología empírica o una antropología puramente científica, sino que sería filosófica, que supone evidentemente en este tipo de filosofía
pues supone los conocimientos científicos previos para elaborar la idea de hombre, que establece la teoría de la evolución, la antropología evolucionista, que Heidegger tiene en cuenta, ¿no? La teoría de la evolución. En ese sentido hay una conexión cuando Heidegger dice que el origen del hombre, que la explicación del hombre en el mundo, la situación originaria es la relación, diríamos, técnica con el mundo, ¿no? con lo que está a mano, la idea del ser a la mano, los instrumentos, la técnica. Esto es una reelaboración filosófica de ideas que provienen de Darwin, ¿no? del origen del hombre, cuando Darwin pone que el salto que nos diferencia de los animales es la técnica, sobre todo la aparición de la bipedestación, posible por la aparición de la bipedestación, de una mano exenta, etc. Bien, todas estas ideas, decíamos que sin embargo Heidegger no las desarrolló de una forma sistemática, y también en parte ello fue debido a que Heidegger todavía está preso de la concepción antropológica que viene de Kant y de Hegel y del idealismo alemán, ¿no? Que es la idea de que en el mundo solo existen los hombres y la naturaleza, ¿no? No existen los dioses. De hecho, Heidegger, aunque después hace alusiones a los dioses, sobre todo en su segunda época, que comenta poemas de poetas alemanes y fragmentos de los presocráticos del segundo Heidegger, llamado segundo Heidegger, pues como Hölderlin, el poeta alemán, todos escritos que tiene, cursos que tiene Heidegger, comentario de estos poetas. Heidegger parece que quiere retomar de alguna manera una visión de lo divino, de la religión, pero es puramente poética o literaria, realmente no va mucho más allá. En realidad, en Ser y Tiempo, Heidegger todavía tiene la idea que viene del idealismo alemán y que fue desarrollada por el marxismo, como vimos, sobre todo el materialismo histórico, en el que en los años del 60 del siglo XX, 70, se impone a nivel mundial estas ideas, ¿no? Por el auge del marxismo. La idea de una antropología marxista que distinguía solamente en el mundo el hombre y la naturaleza, ¿no? Mientras que los dioses, pues todas las teorías de la religión, del marxismo, que vienen de Feuerbach, discípulo de Hegel, ¿no? De los libros de Feuerbach que influyen en Marx, libro de Feuerbach sobre la esencia de la religión, ¿no? En la que Feuerbach defiende la idea de que los dioses son inventos de los hombres, que no existen, que son productos de la imaginación. Esa frase clásica de Feuerbach que dice, comentando la Biblia, dice: se dice en la Biblia que Dios creó el hombre a su imagen y semejanza, ¿no? Dice Feuerbach, lo que ocurre en realidad es lo contrario, es al revés, ¿no? Son los hombres los que crearon a los dioses a imagen y semejanza suya, ¿no? Esta es la tesis famosa de Feuerbach, en la cual la religión es un producto humano. Se produce aquí una especie de inversión, lo que llamamos inversión antropológica, ¿no? Se da la vuelta a los planteamientos que venían de la Edad Media, en la que era Dios el que crea el mundo y a los hombres. En Feuerbach hay una inversión de esta posición, ¿no? Que pasa a Marx y a la filosofía contemporánea en general, que es lo que llamamos, nosotros bautizamos esto con la idea de una inversión antropológica, es decir, que en vez de explicar el mundo y el hombre desde Dios, como hacía la Edad Media y gran parte de la filosofía moderna, lo que se hace a partir de Feuerbach es explicar a Dios desde el hombre. Es decir, la religión pasa a ser parte de la antropología, una rama de la antropología, y de ahí sale la moderna filosofía de la religión, en la que los antropólogos, cuando investigan los pueblos primitivos, sus costumbres, no solamente investigan sus técnicas, sus costumbres sociales, sino también sus creencias religiosas, pero las investigan desde un punto de vista científico, objetivo, ¿no? En el que se trata de describir
qué consisten estas creencias, qué son los dioses. Entonces descubren que muchos pueblos primitivos pues no tenían la idea de Dios, de la tradición occidental, ni siquiera las tradiciones del dios de las mitologías clásicas, griega o egipcia o hindú, ¿no? Sino que tenían la idea de lo sagrado, los númenes, a través de lo que llamaba Augusto Comte, que fue uno de los primeros que empezó a utilizar esta idea del fetichismo, ¿no? Las religiones primitivas tenían que ver con el culto a los árboles, a los volcanes, a objetos, ¿no? A los que se consideraba que tenían un poder que influía sobre ellos. Y entonces aparece aquí la idea del fetichismo como el origen de las religiones más antiguas, de las cuales derivarían, como dice Augusto Comte, después las creencias posteriores en los dioses incorpóreos o dioses invisibles, ¿no? Distintos a los fetiches. Los fetiches tienen que ser visibles, tiene que ser un árbol, una serpiente o un volcán, tiene que ser un objeto. En ese sentido, las religiones más antiguas que encuentran los antropólogos en África, describiendo las costumbres de los pueblos más primitivos, o en Brasil, ¿no? Pues conducen a este tipo de religiones que tratan de seres reales, de objetos reales, no de productos de la imaginación. Los productos de la imaginación aparecen después, que son los dioses de los que habla Feuerbach, ¿no? Feuerbach habla más bien de las religiones posteriores, de las religiones de los dioses o del dios monoteísta, que según Feuerbach eso sí ha sido un invento de los hombres, porque los dioses no existen. Bien, en ese sentido, esta es la tesis de Feuerbach, pasa al marxismo, y el marxismo pues es ateo desde el punto de vista, se convirtió en una especie de ateísmo, incluso en la Unión Soviética pues llegó a ser un estado ateo oficial, ¿no? Se trató de exterminar la religión, las creencias religiosas. En la Unión Soviética se destruyeron multitud de iglesias ortodoxas. Sin embargo, lo que ocurrió posteriormente con la caída de la Unión Soviética es que la religión volvió a refluir, ¿no? No consiguieron, después de 70 años o más de imposición de las doctrinas soviéticas, del marxismo, le llamaron la cuestión de la religión, no se tuvo éxito. Esto fue uno de los puntos flacos del marxismo, ¿no? Que se consideró que el marxismo, que hoy se juzga de una forma más equitativa y hay aspectos más positivos, que los que acertó y otros se equivocó. Más acertó, por ejemplo, en Capital, en cuestiones económicas, en el diagnóstico sobre cómo se producen ciertas crisis económicas de sobreproducción, ¿no? El mecanismo de la sobreproducción que lleva a las crisis, una crisis como por ejemplo la famosa crisis de los años 20, ¿no? Del siglo pasado, en los que se produjo un derrumbe económico en la economía mundial, ¿no? Pues fue una crisis de sobreproducción, ¿no? Bajada de salarios, al bajar los salarios, pues no se tiene acceso, o sea, a productos, se produce más, pero esos productos quedan sin vender y llega un momento que se produce una bancarrota, ¿no? Más acertado en esas cosas, ¿no? Pero hay otros aspectos que el marxismo parece que es más débil, ¿no? Por ejemplo, toda la teoría de la religión, que no era de Marx, era de Feuerbach, la idea de que los dioses son puro invento de alucinaciones, inventos de los hombres, que Feuerbach la conecta con la teoría de la alienación de Hegel, pero sintiéndola en un sentido religioso, ¿no? La alienación consiste en Feuerbach en que los hombres inventaron a los dioses, que es una mentira porque no existen, ¿no? Producto de su imaginación, por el miedo, por lo que sea, por situaciones psicológicas, inventan unos poderes en los que creen que existen, pero la alienación se produce que después ellos mismos se tragan sus propias mentiras, ¿no? Entonces se alienan. Una persona está alienada cuando acaba teniendo miedo a los productos de su propia imaginación, ¿no? Y todo lo que dice Feuerbach, que la religión fue utilizada muchas veces como un instrumento de opresión para mantener a la gente sometida por miedo a los dioses, a unos seres que no existen y que habían sido inventados por propios hombres, pero que pues olvidaron
Y en ese sentido es en el que Feuer habla de alienación religiosa, ¿no? El hombre está alienado cuando cree en unos seres que no existen. Hay que liberarlo de esa alienación porque, y es la idea que recogió Marx, porque es utilizada para mantenerlos en la explotación, los curas al servicio de los explotadores, todo eso que dice el marxismo, ¿no? Y entonces en ese sentido, por eso esta idea fue tan interesante para la teoría de Marx, ¿no? En el sentido de que era un instrumento de liberación, la crítica a la religión. Ahora, esta crítica es destructiva, es decir, la crítica a la religión de Marx supone que la religión es una mentira, ¿no? Que no existe. Es una droga o es lo que sea, ¿no? Que puede ser, más todavía ve algún aspecto positivo en la religión, como una droga que a veces la droga hay que tomarla para soportar condiciones de existencia muy duras, ¿sí? Como pasa en el altiplano, que los indios toman la coca porque si no, no podrían aguantar aquellas altitudes, ¿no? Ese es un instrumento, una ayuda. Además decía que la religión podía ser el grito de la criatura oprimida, que tiene que creer esas cosas para sobrevivir. Pero también luego Lenin interpretó la idea de la droga, de la religión como una droga, teniendo en cuenta la guerra del opio que desataron los ingleses en Hong Kong, ¿no? En China. Pues decía Lenin que ahí la droga es la que los explotadores dan a los explotados para mantenerlos dormidos, ¿no? Como alienados, ¿no? La droga como algo que el propio sistema explotador difunde porque le interesa mantener a la gente en paraísos artificiales, ¿no? Para evadirlos de la realidad. Estos son los sentidos clásicos que tiene la teoría de la religión del marxismo, con todas sus derivaciones. Pero, sin embargo, por otra parte, frente al marxismo, otras corrientes filosóficas como el positivismo, del propio Augusto Comte, que nace en Francia, el positivismo, ¿no? Pasa después a los países anglosajones, Estados Unidos, es una de las filosofías más influyentes en países anglosajones todavía hoy. El positivismo tendió a ver la religión de otra manera, no desde el punto de vista negativo, como instrumento de explotación, que puede serlo, no se niega, pero veían que la religión podía tener también funciones positivas, ¿no? Por ejemplo, en toda la sociología francesa, después influida por Augusto Comte, pues introduce la idea de que la religión tiene un aspecto funcional, ¿no? Es una función social necesaria en todas las sociedades que se estudian los sociólogos, cuando aparece la sociología como ciencia, en la época de Comte, el estudio de las sociedades lleva a comprobar que en todas hay religión, y la religión no es puramente negativa, a veces tiene una función de preservación del grupo social. Sin esa religión, pues seguramente se destruiría, ¿no? Y se ponen los ejemplos positivistas que, bueno, por ejemplo, cuando se hacen rogativas para que llueva, pues claro, hoy nos parece ridículo eso, ¿no? Porque realmente, por mucho que saquen los santos de procesión, no va a llover. La lluvia hoy sabemos que obedece por las ciencias meteorológicas, pues a unas causas físicas. Entonces, claro, desde el punto de vista de las ciencias naturales, desde el punto de vista puramente ilustrado, esas actitudes de las procesiones, las rogativas, no tienen sentido. No tiene sentido, es perder el tiempo, ¿no? Lloverá cuando pues se pongan las condiciones físicas adecuadas, ¿no? Y que se conocen hoy. Aunque también es verdad que la meteorología hoy es una de las ramas que está más en auge por el cambio climático y todo esto. Es una de las partes de la física más débiles, ¿no? En el sentido de que no tiene la capacidad predictiva que tiene otras partes de la física, la mecánica de Newton. Y hay procesos caóticos que tienen que ver con la meteorología, y toda esta matemática del caos moderna que hace que sea muy difícil predecir. De hecho, la meteorología te puede predecir a todo más una semana, pero con cierta probabilidad, y además en términos probabilísticos, no hay necesidad exacta, ¿no? Como la física clásica sí puede predecir con exactitud cuándo va a haber pues, un
un eclipse de sol o de luna, te lo dicen a tal día, a tal hora, mira, y ocurre. Ahora, ¿cuándo va a llover más allá de una semana? ¿O cómo va a ser el próximo invierno? Pues no lo pueden predecir. Dios mío. Ahora, también te dicen que, bueno, pues como pueden predecir probabilidades, al final acaba lloviendo, ¿no? Tarde o temprano. Entonces, lo que pasa con toda esta idea que tenía sobre las rogativas, que, pues claro, desde el punto de vista científico no son eficaces. No llueve porque saquen los santos de procesión, pero los sociólogos descubrieron que tenían una función social. Por ejemplo, que había grupos sociales que creían estas cosas, se mantenían unidos y no se dividían entre ellos por disputas, por desesperación ante la falta de lluvia. Pues claro, luego viene el hambre, las malas cosechas, entonces se crea una situación de discordia social que puede estallar en conflictos. Y sin embargo, la creencia, una religión, unas creencias fuertes que no son reales, sí tienen un efecto de mantener los aspectos sociales, ¿no? La unidad del grupo, de la sociedad. Y como al final, como dicen hoy los meteorólogos, al final acaba lloviendo tarde o temprano, pues claro, después estos problemas se solucionaban, ¿no? Entonces, en ese sentido, aparece por parte del positivismo frente al marxismo la idea de ver en las religiones también un papel funcional, no un papel meramente negativo, a veces tienen funciones positivas, ¿no? Ya se empezó a debilitar un poco esta crítica tan radical del marxismo. Y desde luego, otro cambio fundamental para explicar a las religiones fue la aparición de dos desarrollos científicos, sobre todo del siglo XX y más bien de la segunda mitad, que son la paleoantropología y la etología, ¿no? La paleoantropología es, como sabéis, pues el estudio de las pruebas primitivas de las sociedades prehistóricas, del paleolítico, que realmente el estudio de los homínidos, porque claro, la antropología cultural o la antropología social estudiaba los primitivos actuales, ¿no? Por ejemplo, los primitivos de África actual o de Brasil, como estudiaba Levi-Strauss cuando iba a Brasil, a la Amazonia, y hacían los trabajos de campo los antropólogos, y lo que estudiaban eran unos primitivos, pero que ya no son el origen de la humanidad. Se podía hacer extrapolaciones de que si la religión que tenían estos pueblos era el animismo o era los fetiches, pues podía decir, pues podemos imaginar que la humanidad al principio, las creencias más antiguas serían parecidas. Pero claro, siempre es una extrapolación. Entonces, lo que ocurrió es que al avanzar el estudio de la antropología evolutiva, el estudio de los homínidos, que realmente da un salto espectacular, sobre todo la segunda mitad del siglo XX, ¿no? Cuando se empieza a poner orden en los fósiles y empieza a clasificarse por los australopitecos, todas las especies, ¿no? El Homo habilis, el Homo erectus, el hombre del Neandertal, el Homo sapiens, empiezan a encontrarse pues un estudio con restos fósiles y con suficiente información, pues ya se empieza a ver las posibilidades que tenían estos homínidos de cuando empiezan a hablar, qué tipo de lenguaje pueden tener, qué actividades tenían, si eran cazadores o después, claro, cuando llegamos al paleolítico, pues el descubrimiento de las cuevas de Altamira y las cuevas del sur de Francia con sus pinturas, pues también da una información y empieza a hablarse de que aquello era una especie de cultos religiosos, ¿no? Por ejemplo, las cuevas de Altamira pues acaban llamándose la Capilla Sistina, ¿no? Del Paleolítico Superior, ¿no? Es decir, es una especie de cueva donde se supone que allí había unas funciones religiosas, que no era solo donde vivían, que tenían, y estas funciones, pues el pintar los animales, pues parece que tienen función pues mágicas o para la caza o religiosas. Ya empieza a detectarse cuándo pudo haber empezado
primeros cultos religiosos en la historia evolutiva de la humanidad, ¿no? Desde luego, si se va más atrás, en los animales no hay religión, ¿no? O sea, ninguna especie, los primates o los gorilas no tienen nada parecido, ¿no? Luego, la religión también sería un rasgo distintivo probablemente humano, aparte con el enterramiento de los muertos, con los cultos, las pinturas, todo esto empieza a hablarse, con esto empieza a hacerse investigaciones y ahí parece que hay una base positiva para intentar inducir cuáles serían las religiones más primitivas, ¿no? Porque la religión, desde un punto de vista antropológico, y ahí Feuerbach, pues bueno, tiene razón, esa inversión antropológica que introduce Feuerbach, hace que la religión no tenga sentido al margen del hombre. Entonces hay que verla dentro de la cultura humana, no en abstracto, no fuera del hombre. Entonces, desde ese punto de vista, pues se puede encontrar una explicación positiva, ¿no? Que esté siempre basada en datos, ¿no? Que proveen estas ciencias paleoantropológicas tan desarrolladas hoy, ¿no? Y por otra parte, el otro desarrollo científico que no conoció Marx, evidentemente, porque toda la paleoantropología es propia del siglo XX, Marx no tenía conocimientos de esto. La otra rama que se desarrolló, que tiene que ver con la teoría de la evolución, también fue la llamada etología, ¿no? El estudio de la ciencia del comportamiento animal, ¿no? La etología que ya había sido planeada por Darwin en un libro suyo, Estudios sobre las emociones, los animales y el hombre. Darwin empieza a introducir la idea de que el origen de la inteligencia humana y de sus emociones, sus costumbres, su ética y sus costumbres morales, que tiene que proceder evolutivamente de los animales superiores, ¿no? Que ya tienen también. Entonces Darwin trató de abrir el camino de una investigación de estas conductas animales desde el punto de vista de qué tipo de inteligencia tenían, qué tipo de reglas sociales, de organización para sobrevivir tenían. Y en ese sentido, pues, se abrió esta rama de la biología, que es la etología, ¿no? La etos, el estudio etología, el estudio del etos, de la conducta, ¿no? De la costumbre. Y en ese sentido, pues fue Konrad Lorenz, como lo sabéis, el fundador de la etología. Se tiene hoy, en los años 70, Konrad Lorenz, el siglo XX, fue premio Nobel de Medicina y se le ve como el fundador de esta nueva ciencia, que desde luego Marx esto no lo conocía. Marx conoció a Darwin, la teoría de la evolución de Darwin, pero nada más. Es de su época, como ya dijimos, pero la etología que aparece más tarde, lo curioso es que así como la paleoantropología no tuvo conflicto con el marxismo o con las explicaciones del materialismo histórico, se admitían, la etología chocó con el materialismo histórico, ¿no? Porque se consideró que el atribuir a los animales esta inteligencia y que iba en contra planteaba una serie de problemas con respecto al materialismo histórico estricto que no daba ninguna función a los animales, nada más que la de ser una especie de reserva alimenticia, ¿no? Depósitos de proteínas, entonces en el marxismo tradicional los animales no tenían ninguna función, eran productos de la naturaleza, como que podían ser explotados para sobrevivir y para aumentar el progreso humano, pues lo mismo que se explotan las minas o se explota la naturaleza mineral o lo que sea, ¿no? El marxismo en este sentido incluso vio algunos recelos porque veían en las teorías etológicas modernas una especie de justificación de la violencia, ¿no? Porque claro, al analizar, Konrad Lorenz tiene estudios sobre esto, ¿no? La violencia animal, distinguirla de la humana, porque la violencia tiene una base instintiva, que es la depredación que existe siempre en el mundo animal, pues parecía que Konrad Lorenz quería proyectar
y en la teología, proyectar sobre la violencia humana, la violencia animal, ¿no? Cómo la violencia humana pues, podía tener una justificación a veces por estar basada en instintos de supervivencia. Y entonces, claro, esto en el marxismo se veía como, aparte que Konrad Lorenz era austríaco y perteneció, creo que participó en la Segunda Guerra Mundial con los alemanes, y entonces se le veía como algo que era peligroso porque podía justificar el nazismo y estas cosas que eran exageraciones, evidentemente, porque lo que la etología se planteó fue un estudio científico de los animales. Y otra cosa pues es la extrapolación de tesis que hacen de si hay una justificación de la violencia, de las jerarquías sociales, como en los animales. Unas ideas que están en la teología, pero en Alemania vienen de Nietzsche y de Schopenhauer, que son los que inician esto que luego que Gustavo Bueno llama un giro etológico, ¿no? Una inversión etológica. Es decir, lo mismo que decíamos que Feuerbach había introducido una inversión antropológica, es decir, ver los problemas religiosos desde el punto de vista del hombre como partes de la antropología. La teología queda subordinada a la antropología y no al revés, como ocurría en la Edad Media. Pues Schopenhauer y Nietzsche habían iniciado una vía vitalista, ¿no? Que se llama una filosofía vitalista, que es el intento de ver la conducta humana como una proyección de los instintos animales, ¿no? Estas ideas que maneja Schopenhauer, ¿no? La vida es irracional, entonces la especie humana cree que es racional, pero la razón no es más que, pues, dice Schopenhauer, es un enano que ve, pero que va sobre los hombros de un gigante ciego, ¿no? Y le va diciendo por dónde tiene que ir al gigante, pero el que tiene la fuerza y arrastra al enano es el gigante, que es el gigante es la animalidad, los instintos, ¿no? La vida, mientras que el enano es la razón. Y dice Schopenhauer, pues hasta ahora parece que la razón era lo que caracterizaba al hombre, pero no se dieron cuenta que la razón es la punta del iceberg, pero debajo hay todo unos impulsos irracionales, instintivos, animales, ¿no? Que son los que lo explican la naturaleza humana. Entonces, esto es lo que se puede llamar una inversión etológica, es decir, que esta idea que introduce Bueno algunos de sus escritos se distingue de la inversión antropológica, que también Bueno la recoge. Bueno, tengo que decir que la idea de la inversión antropológica la introduje yo en uno de mis artículos y Bueno la adoptó. No me citan otras cosas, pero eso no me cita. Pero tengo que decir también que yo la idea de inversión antropológica que utiliza para analizar la filosofía de Marx, de Feuerbach, la tomaba de otra idea previa de Gustavo Bueno, que era la inversión teológica. Pues no hablaba de una inversión teológica en la filosofía moderna cuando Descartes, Spinoza, Giordano Bruno le dan la vuelta a los planteamientos medievales, ¿no? De Santo Tomás. Entonces, en vez de explicar a Dios a partir del mundo, como hacía Santo Tomás, con las 5 vías, ¿no? Partiendo del mundo vamos viendo que tiene que haber una causa última de ese Dios. Pues Giordano Bruno y Descartes lo que hacen es al revés. Leibniz es ponerse en el punto de vista de Dios, ¿no? Y entonces empiezan a explicar el mundo desde Dios, ¿no? Si el mundo es necesario es porque Dios creó el mundo según unas leyes matemáticas, ¿no? El Dios de los filósofos que llaman. Entonces, eso es lo que llamaba Bueno en un libro suyo que se llama Ensayo sobre las categorías de la economía política. Hay un capítulo ahí que se llama sobre la inversión teológica, de los primeros de los años 70, cuando publicó esto. Yo me fijé en esta idea y como me dediqué más a la filosofía en mis clases y pues, a la filosofía del idealismo alemán, tuve que explicar y hacer la tesis doctoral sobre eso, pues percibí que lo que estaba ocurriendo con Hegel y Feuerbach y estos autores era una inversión antropológica, es decir, que hacen al revés, no ven el mundo desde Dios, sino que empiezan a ver a Dios desde el hombre. Y en ese sentido, pues claro, acuñé esta idea de la inversión antropológica, que la utiliza Gustavo Bueno, pero luego Gustavo Bueno añade otra, que es la inversión etológica, que es interesante para ver este asunto de las filosofías de Schopenhauer, Nietzsche, y que llegan hasta la etología contemporánea de Konrad Lorenz,
que es la idea de ver al hombre desde el animal. Es decir, el hombre no es más que un animal evolucionado y entonces la mayor parte del hombre es instinto, ¿no? Es irracional y por eso hay violencia y es muy difícil acabar con la violencia porque son los motores de la vida, que dice Nietzsche y tal. Entonces, esto es lo que el marxismo de la época del siglo XX pues vio como con recelo, ¿no? Sin embargo, aquí aparece la modificación que basando en estas nuevas ciencias introduce Gustavo Bueno, quizás la modificación más importante al esquema marxista de una antropología dualista de los hombres y la naturaleza, pues introduce Gustavo Bueno una modificación basándose en tomarse en serio estas ciencias, ¿no? De hecho, en el departamento de filosofía de aquellos años, de Oviedo, uno de los primeros de España que se empezó a tomar en serio la etología, estos estudios etológicos, y se empezó a discutir, por ejemplo, con otros departamentos, como era el departamento de lingüística, dirigido por otra figura, otro de estos sabios, ¿no?, que había, como Gustavo Bueno, que era Emilio Alarcos, que es uno de los padres de la lingüística estructural moderna en España. Pues se empezaron a hacer seminarios en aquellos tiempos gloriosos de la universidad, comparado a lo que es ahora, ¿no? Que no hay una relación entre la filosofía y otros departamentos, ¿no? Parece que en aquella época sí la había y se hicieron seminarios conjuntos de Gustavo Bueno y Alarco, los dos departamentos, sobre la cuestión, por ejemplo, del lenguaje en los animales, ¿no? Que Alarcos no admitía que los animales tuviesen lenguaje, era una cuestión muy discutida, ¿no? Y Gustavo Bueno, basándose en la etología y de Lorenz, pues se va a demostrar que sí tenían lenguaje, ¿no? De hecho, hoy esto está admitido, ¿no? Pero en fin, aquello fue para que se vea un poco que Oviedo, en ese sentido, pues tuvo un carácter de vanguardia en aspectos que no se le reconocieron por lo que sea, porque en España tenemos una situación intelectual completamente caótica y en la que nadie quiere saber nada de nadie, ni se reconocen los valores de unos a otros. En fin, esto debería de cambiar, porque hay que reconocer que la historia fue esta, ¿no? Quiero decir que el hecho de que en Oviedo, por ejemplo, se haya reconocido, por ejemplo, no solo, como dije en otra clase, la importancia de la teoría del conocimiento de Piaget, que se estudió en Oviedo y que es muy importante después para la nosología de Gustavo Bueno. Yo siempre digo que el que quiera entender la teoría categorial tiene que pasar primero por una forma cómoda de entrar, de familiarizarse con toda esta psicología operacional de Piaget, que es una creación innovadora, muy influyente a nivel mundial, ¿no? Del siglo XX. Pues de la misma manera, también este aspecto de la etología es fundamental para entender la nueva formulación que da Gustavo Bueno a la antropología, ¿no? Con la introducción de una nueva dimensión que no estaba prevista en la antología del materialismo histórico, que tenía solamente, para decirlo rápidamente, dos dimensiones, ¿no? Como digamos un espacio, como utilizando la metáfora de la geometría, ¿no? Cuando se dice un espacio, una geometría de dos dimensiones, pues un espacio binario con dos ejes, ¿no? De tres dimensiones, pues cuando se representan volúmenes, ¿no? Puede haber geometrías de más dimensiones, de n, todas las geometrías no euclidianas, de 4 dimensiones, por ejemplo, cuando se introduce el tiempo, pues se crea una geometría distinta, que es la teoría de la relatividad, por ejemplo, que tiene 4 dimensiones. Pues hoy los físicos están hablando de espacios, claro, utilizando toda esta geometría, pero en fin, esto se puede hacer también en la antropología, que es lo que dice Gustavo Bueno, que es la antropología, la antropología clásica tenía 3 dimensiones. Lo que pasa que era la idea de que existían en el mundo 3 cosas, ¿no? Los seres naturales, el hombre y los dioses. Esto era como dijimos, la antropología clásica que venía de los griegos y que está en el Renacimiento todavía. Claro, Kant destruye la idea de los dioses, ¿no? O de Dios, la idea de que no se puede demostrar que existan. Entonces, de ahí pasa a ser una antropología de 2 dimensiones. Es decir, para el marxismo, que saca las consecuencias,
más radicales que Kant no quiso sacar por su época o por lo que sea. Era muy difícil en la época de Kant defender un ateísmo públicamente porque te podían expulsar de la universidad, como le pasó a un seguidor suyo, a Fichte. Y en ese sentido, claro, Marx y el marxismo en el siglo XX esto ya está permitido. Es decir, se puede defender una antropología con el éxito que tuvo el materialismo histórico, en que el mundo tiene solo dos dimensiones, para decirlo así, ¿no? Los hombres y los seres naturales. Esta es la antropología del marxismo, ¿no? Que las relaciones con la naturaleza son económicas y las relaciones de los hombres, caben dos tipos de relaciones: las relaciones de los hombres con la naturaleza, que son relaciones económicas, de explotación de los recursos, ¿no? O las relaciones de producción, ¿no? Que son las relaciones de los hombres entre sí, como dice el marxismo, ¿no? Que puede ser de explotación, de igualdad, de desigualdad, en fin, todo esto. Esto es la antropología marxista, que tiene los ejes. Lo que hace Gustavo Bueno es introducir una nueva dimensión, que es la relación de los hombres con determinados animales, que son los animales que influyen en la aparición de las religiones. Claro, aquí entonces Gustavo Bueno tuvo que introducir, basándose en estos conocimientos etológicos, una nueva teoría de la religión que expuso en un libro famoso, El animal divino. No recuerdo la fecha que se publicó El animal divino, creo que fue en 1985, cuando se publicó El animal divino, que es una teoría de la religión nueva, en la que Gustavo Bueno viene a decir, claro, yo no voy a resumir aquí todo esto, pero voy a solamente dar una orientación, viene a decir que el origen de la religión está en el culto no de los dioses, sino de los númenes, que son los sagrados, entes sagrados, que no son los dioses. Eso aparece después, ¿no? Ni es Dios. Esto es algo que había establecido ya los positivistas. Augusto Comte, por ejemplo, en un texto que leeremos en alguna clase práctica de Comte, el discurso sobre el espíritu positivo de Augusto Comte, pues, cuando hace una división de la historia en tres estadios, ¿no? El estadio teológico, que es el más antiguo, religioso, después el estadio metafísico, y después el estadio que es los griegos, y el estadio positivo, que sería el mundo moderno, ¿no? Donde aparecen las ciencias positivas. Esta es la filosofía de la historia que veremos en un texto de Augusto Comte. Pero Augusto Comte había establecido que el estadio teológico es más antiguo de la humanidad, donde la humanidad, el conocimiento, sobre todo religioso, está dominado por creencias en mitos y todo esto. Pues Augusto Comte establece que el estadio teológico se divide a su vez en tres, ¿no? en tres estadios. El último sería el de las religiones monoteístas, en el que estamos. Pero a las religiones monoteístas precedieron las religiones politeístas. El monoteísmo no es más que una evolución del politeísmo, ¿no? No es la religión más antigua, como sostienen, por ejemplo, los judíos o la Biblia, o que suponen que es la religión originaria, ¿no? El monoteísmo, todo esto se vino abajo con los estudios históricos, ¿no? En los que se ve que el monoteísmo aparece en la historia, pues en la época de Moisés, o a todo más en la época ya de Egipto, de la civilización egipcia, pues el famoso Akenatón, ¿no? Que estaba casado con la famosa Nefertiti, ¿no? Akenatón parece ser que introdujo el culto monoteísta al sol y trató de eliminar todos los otros cultos que tenían los egipcios, que iban desde cultos pues a los cocodrilos, a los perros, a los gatos de la zolatría, o cultos rarísimos. Akenatón aparece introduciendo ahí a los cultos, el culto a un dios monoteísta. Algunos dicen que Moisés, cuando se supone que Moisés estuvo en Egipto, que parece ser que está muy influido en la creación del monoteísmo en la Biblia de Moisés, mosaico, que podía venir de la influencia de Egipto. En fin, no sabemos, porque es muy difícil de probar históricamente todo esto. Pero sí es evidente que con estos estudios
históricos aparece la idea de que el monoteísmo como tal, que las religiones monoteístas son muy posteriores pues son de hace 3.000 años o 2.000 años en la historia de la humanidad, no más allá. La idea de Dios puede tener 2.000 años antes de Cristo, ¿no? O sea, 5.000 años, vamos a poner. Sin embargo, claro, sabemos hoy que en los pueblos anteriores, pues si las cuevas de Altamira son 50.000 años, pues, todo ese periodo es un periodo muy largo que se va descubriendo que hubo otras religiones que eran puramente creencias en dioses, no en Dios, sino que sean politeísmo, el politeísmo, pero a su vez el politeísmo, que es el culto a los dioses, según Hume sería, según el filósofo escocés, ¿no? Que dije el otro día en inglés, pero bueno, Hume es escocés, pero bueno, dije inglés porque tiene mucha importancia en el empirismo inglés, ¿no? Pues David Hume decía que era el politeísmo la religión más antigua, ya en sus diálogos sobre la religión natural, por ejemplo, están traducidos, puede leer, y tiene también una historia de la religión, empieza a decir esto. Pero Augusto Comte había introducido la idea de que antes de las creencias en los dioses había, el origen de la religión sería creencia no en dioses invisibles como Zeus, que no se ve, no se sabe dónde están, son espíritus que van y vienen, fantasmas, ánimas, todo esto, según Comte, es unas religiones muy posteriores a las religiones más primitivas, que sería la creencia, el culto a objetos concretos, como un árbol, un volcán, los primitivos que se aterran cuando estalla un volcán y creen que el volcán pretende, es un dios enfadado que intenta castigarlos, todas estas proyecciones, ahí surgiría, según Augusto Comte, el fetichismo, ¿no? O un árbol que se supone que era sagrado y entonces ese árbol pues le hacían plegarias, pues creían que actuaba sobre ellos, que les daba malfario, buen fario, en fin, todo esto es lo que llama el fetichismo, que dice Augusto Comte, que es una palabra que toma de Brasil y del portugués, de los fetiches, ¿no? Estos objetos que se les da un valor especial para... Hoy esto está de moda cuando alguien quiere tener, por ejemplo, pues los cabellos de Beethoven, ¿no? Entonces es un fetiche de tener algo de Beethoven. Entonces, claro, se pagan millones por estos objetos, porque se supone que tiene algo mágico, ¿no? Pero claro, la idea que tiene Augusto Comte también de la religión primitiva era algo parecido a la magia, ¿no? Como si fuese una magia. Y entonces, claro, todos estos objetos tenían un poder especial que el que los tocaba les transmitía, pues, como dicen ahora, una energía, en fin, todas estas creencias. Esto es lo que creía Augusto Comte que eran las religiones más antiguas que venían. Ahora bien, ¿cuál es el cambio que introduce Gustavo? Bueno, por lo que sabemos, claro, por el desarrollo de la teología y considerar que también Augusto Comte creía que fetiche podía ser un animal, ¿eh? un cocodrilo, como hacían los egipcios. Tenían el buey apis, el buey que tenían era sagrado para los egipcios, ¿no? Y entonces muchas veces se los metían en un juicio a preguntas y entonces si el buey movía la cabeza para un lado era que sí y la otra que no. En fin, todo esto que nos parece ridículo, pero eran cultos que tenían que ver con lo que se llamó la zoolatría, es decir, una religión, el culto a los animales, que es antiquísimo, ¿no? Quizás las religiones más antiguas de Egipto son la zoolatría, ¿no? El culto a los animales. Y esto es lo que Gustavo Bueno introduce, a diferencia de Augusto Comte, y debido a los conocimientos de la teología en la que se considera que los animales son inteligentes y que son personas, es decir, son personas no humanas, son animales, pero podemos tener relación personal con los animales, tienen incluso lenguaje, actúan con intención, pueden responder a una acción tuya con otra acción, no es como un árbol o el sol, ¿no? Cuando dice un brindis al sol, tú brindas al sol, pero el sol no brinda. Pero si haces un brindis a un animal, pues igual te ataca, o no, depende. Un perro de estos que le haces una... Y en ese sentido, ¿por qué ocurre esto? Pues porque hoy se sabe que los animales no son meras máquinas, como pensaba Descartes y toda la biología pues mecanicista moderna, que veía a los animales como puras máquinas que no sienten. De hecho, por eso también se hicieron muchos experimentos en los laboratorios que se sacrificaban los animales, porque claro, los biólogos pues debían
no te preocupes, que los animales no sienten como nosotros, que todo esto es lo que se discute. Claro, la teología y el estudio avanzado que tenemos hoy sabemos que la cosa es más complicada, ¿no? Y que no solamente sienten, sino que piensan, que son inteligentes, que tienen facultades, que tienen emociones, que corresponden a esas emociones a veces, que emociones de cariño, pero a veces de ataque, de odio, en fin. Entonces todo esto es lo que lleva a Gustavo Bueno a pensar que esto que llamaría Augusto Conte el fetichismo, que habría que hilar más fino, ¿no? Es decir, que la religión es una relación personal, la religión, ¿no? Para explicarla exactamente, no se puede decir que sea algo impersonal. La religión siempre es una relación personal con otros seres que suponen personas y que se les reza y se espera que respondan, ¿no? Entonces esta relación interpersonal tiene que ser pues Gustavo Bueno creyó que podía verse el origen de la religión en el trato con ciertos animales superiores, en los que estaban los primitivos, que hoy sabemos por la antropología, por la paleoantropología, que los hombres de Cro-Magnon o los paleolíticos vivían rodeados de animales terribles que los podían atacar o que tenían que cazarlos. Entonces la caza era una relación trascendental, ¿no? Para la supervivencia de estos grupos y de estas bandas de cazadores y recolectores. Y en ese sentido el papel que tenían los animales pues era mayor de lo que podía parecer. Y como sabemos que estos animales pues realmente responden a las relaciones personales, podían acosar a estos grupos, pues los tigres que se comían a los niños o atacaban los poblados, como pasa hoy todavía en la India, cuando un tigre se desmanda, pues ataca a los poblados. Entonces, ¿cómo calmar a estas fieras? Pues les ofrecen comida. Empieza ahí los rituales religiosos pues de ofrecerle pues un sacrificio para que calmara. Y todo según Gustavo Bueno, y yo, bueno, no voy a seguir resumiendo esto, el que interese pues puede ver el libro del animal divino. Si no, por ejemplo, en este otro libro que dije el otro día, Cuestiones convivenciales sobre Dios y la religión, hay un resumen de la teoría de la religión de Gustavo Bueno, una parte que son algunas conferencias que da aquí sobre la religión, está de una forma más clara que el libro El animal divino, que es un libro más duro de leer, más técnico, académico, ¿no? Y en fin, ahí en internet podéis encontrar exposiciones personales de vídeos de Gustavo Bueno, que resume toda esta teoría de la religión. Nosotros vamos a quedarnos solamente con la idea de que lo que introduce Gustavo Bueno es que no se puede considerar las relaciones con los animales como relaciones, como hacía el marxismo, puramente con la naturaleza como fuente de energía, ¿no? Los animales son para comérselos, ¿no? Pero claro, sabemos que hay animales que no te los comerías, que son tabús, ¿no? Que tienes una relación personal con ellos y comerte a tu propio perro, pues parece que es un tabú, ¿no? En muchos pueblos, ¿por qué hay este tabú con ciertos animales, con otros no? Porque se considera que son inteligentes, que ofrecen otras ventajas de relaciones emocionales, que no son para comer, que son para tener como compañía, como una relación pues que te ayuda a mucha gente pues a superar situaciones de soledad o lo que sea. Parece ahí una relación espiritual, entre comillas, ¿no? Como diríamos animales, y en ese sentido habría que considerar que entonces el espacio había que introducir, reformular toda la antropología otra vez y volver a reintroducir una antropología de 3 dimensiones, como era la antigua, que había la naturaleza, los hombres y los dioses. Lo que pasa es que ahora los dioses, ahora no son, el tercer eje no son los dioses. Los dioses para los antiguos son entes invisibles, que no, son lo que decía Feuerbach, son inventos de la imaginación, ¿no? Sino que introducir seres reales,
Sí, porque claro, Gustavo Bueno pretende hacer una antropología materialista, realista, no hablar de entidades que no existen. Y en ese sentido se puede entender que la relación religiosa no es una alucinación, como dice Feuerbach, un producto de la imaginación o de los que se acaban creyendo sus mentiras y se alienan, hay una alienación religiosa. No es esto, ¿no? La religión tiene un origen en relación con seres reales. Pero estos seres reales, ¿quiénes son? Son estos animales superiores, que tienen una conducta inteligente con los que tienen que tratar a los hombres primitivos y que además están rodeados por estos animales, ¿no? Y en ese sentido es en el que el origen de la religión estaría ahí. Y por tanto, en el espacio antropológico vuelve otra vez a organizarse un espacio antropológico de 3 dimensiones en el que Gustavo Bueno distingue la relación de los hombres con los objetos de la naturaleza impersonales, ¿no? Por ejemplo, una montaña en la que se extrae pues, el oro o lo que sea. La relación con los otros hombres, los hombres entre sí, que son relaciones que les llama circulares. Las relaciones con la naturaleza, como por ejemplo con la montaña, son radiales. Las circulares son las relaciones sociales de los hombres entre sí. Y habría que ver también la relación de los hombres con ciertos animales, que dan el origen a la religión, históricamente probada, que sí, que se puede demostrar que existió y que existe todavía. Esta relación es con ciertos animales llamados animales luminosos, ¿no? Animales sagrados, que se consideran sagrados en algún momento. Todas estas relaciones son el origen de la religión religiosa. Entonces, para distinguirlas de las relaciones con los objetos naturales, los animales para ser comidos, las relaciones con los seres humanos entre sí, introduce, que las primeras son radiales, las segundas circulares, introduce una tercera denominación que llama relaciones angulares. Y vamos a ver el próximo día, y en la clase práctica sobre todo, vamos a ver esto, como lo tengo muy encerado aquí, pues ver un poco el esquema, cómo queda el espacio antropológico, ¿no? Bueno, pues vamos a dejar de momento aquí esta exposición.